Buenos días para todos, de nuevo. Es lindo poder estar nuevamente, poder compartir este tiempo con todos. Es una alegría, es una bendición poder estar nuevamente en la casa de Dios. Como saben, hace un poco más de 2 semanas nació Emilia. Vino a trastornar muchas cosas en la casa, pero es un lindo tiempo, es una linda dificultad. Hay algunas cosas que cambian, ¿no? Completamente, pero que también el Señor lo ha dispuesto de esa manera. Él es el que ha diseñado la vida, el que diseñó la familia y la forma en la cual los niños llegan al mundo. Así que es bueno saber que en medio de todas estas situaciones el Señor está presente. Anita manda sus saludos y bueno, ahora está cuidando a Emilia nomás. Hay varias cosas en las cuales hemos pasado, pero hemos visto también la mano del Señor en medio de todo esto. Les comparto nomás, como para que puedan considerarlo, tenerlo en oración. Emi nació bien, nació preciosa, un peso excelente, casi 4 kilos. Pero bueno, después tuvimos algunas dificultades y tuvimos que volver al sanatorio. Allí en una consulta que tuvimos, le encontraron un pequeño soplo en el corazón. Y bueno, eso en un principio nos asustó un poco, pero estamos tranquilos porque es algo normal. Yo también nací con un soplo y otras personas también. Así que el Señor está guardando eso, aunque en algunas medidas dicen que puede ser que ahora no está aumentando de peso como debería, que también puede ser que esté gastando más energía por eso que la que debería ser. Pero bueno, también estamos tranquilos. En esta semana hemos estado básicamente todos los días yendo a controlarle el peso, a las consultas. Entonces ha sido una semana donde salimos todos los días, no de paseo, pero sí a la mutualista. Y bueno, confiamos en el Señor, que Él también va a guardar y va a cuidar su vida, que la va a cuidar y le va a desarrollar de la mejor manera posible. Y bueno, pensaba en todas estas cosas y en lo lindo que es saber que el Señor es el que nos ha dado todo. El regalo más lindo que tenemos es la vida que el Señor nos ha dado. Y bueno, y nuestra hija es un regalo de Dios, es un regalo del cielo. Y le damos gracias por sus oraciones, porque han estado presentes, por los mensajes, por la ayuda que han sido, porque muchos de diferentes maneras nos han ayudado y realmente nos sentimos queridos, amados de esa manera. Y es lindo sentirnos de esa forma. Algunos ya han ido por casa, ya la han conocido, la han visto. No tenemos ningún problema que la vean. Y si el Señor lo permite, en poco tiempo también va a estar por acá. Pero bueno, hay que esperar un par de cositas nomás. Pensaba en el mensaje de hoy, todo esto queda fuera del mensaje, ¿no? Después cuando corten el mensaje, que corten toda esta primera parte, así vamos directamente a lo que nos toca ahora en esta mañana. Llegamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer tal vez 2 de los versículos más conocidos de la carta de Romanos, que son el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12. Y cuando yo leía estos versículos y trataba de buscar al Señor en oración, hubo algo que vino enseguida en mi mente y es esta frase que aparece acá, ¿no? Una pausa necesaria. Y bueno, yo tuve una pausa necesaria en mi vida, básicamente obligada, ¿no? Estuve 2 semanas sin poder estar en las actividades de la iglesia, sin venir a las reuniones, no porque no quisiera, sino porque, bueno, hay otras cosas que atender. Pero deseábamos estar acá y en medio de todo eso el Señor me hizo parar y considerar que el hacer cosas no es la vida cristiana, sino el disfrutar a Cristo es realmente ser cristiano. Y a veces necesitamos tener una pausa en nuestra vida, una pausa necesaria, para conocer algunas cosas del Señor, para poder acercarnos a Él, para que realmente Él pueda ser el centro de nuestra vida y no el centro de nuestra actividad. Y porque el Señor quiere ser el centro de la vida. Podemos hacer muchas cosas, es más, hay gente que ni siquiera es creyente, que puede hacer las cosas mejor de lo que nosotros las hacemos. Pero eso no es vivir a Cristo. Por eso quiero que leamos estos versículos, que seguro varios lo saben hasta de memoria, pero que consideremos lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Versículo 1 del capítulo 12 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos hacer una pausa en nuestra vida, pero para algunas cosas importantes.
En primer lugar, necesitamos hacer una pausa en nuestra vida para presentarnos delante de Dios. Yo sé que todos acá tenemos una Biblia, y si no la tenemos en papel, tenemos una aplicación y tenemos el acceso a la palabra de Dios de varias formas, de muchas maneras distintas. Pero cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, en la rutina de todos los días, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos dedicamos simplemente a estar quietos y conocer que el Señor está en su santo trono y que quiere hablarnos? Que necesitamos presentarnos delante de Él, ¿para qué? Para que Él pueda hablar a nuestro corazón. Y quiero que veamos paso a paso lo que dice el versículo 1 sobre todo. Vamos a ir más detalladamente en el versículo 1 y analizando algunas de las frases. Hay cláusulas que aparecen en el versículo 1. El apóstol Pablo comienza con un ruego. Dice, así que hermanos, os ruego. Y vamos a ver que hay cláusulas que son la cláusula general, la más importante de este pasaje, y todas las demás dependen de esta. El apóstol Pablo comienza a rogar. Hermanos, les ruego. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Que presenten, o sea, que se presenten ustedes mismos, cada parte de tu vida, tus emociones, tus dificultades, tus pruebas, tus debilidades, las angustias que tal vez estás viviendo en este momento, las dificultades que pueden llegar a venir, que te presentes tal y como estás delante del Dios, como un sacrificio. Ahora ese sacrificio tiene que tener algunas características y este versículo lo detalla claramente. Ese sacrificio tiene que ser vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo, que no significa el morir en este mundo, sino el morir a mí mismo para presentarme a Él vivo delante de Dios, en santidad, pero que le agrade. ¿Por qué? Porque eso es totalmente razonable. Y vamos a ver que realmente es así. Si hay algo que caracteriza a la carta a los romanos, es que es una carta que tiene muchas conexiones lógicas a medida que va desarrollando los pensamientos. Y Dios nos va a hablar en esta mañana acerca de estos pasos importantes para presentarnos delante de Él como corresponde, como realmente Él quiere que lo hagamos. Así que vamos a la primera expresión. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Allí aparece lo que es la cláusula principal de este pasaje. Es un ruego, es una petición. Es lo primero que Pablo les dice. Les ruego, hermanos, les ruego. Y cuando leemos esto, tenemos que entender primero quién es el que lo escribe. A quién lo escribe y en qué contexto. El apóstol Pablo está escribiendo con la autoridad de apóstol. El fundador de decenas de iglesias, el que discipuló y el que tiene la autoridad por encima de la iglesia para mandar y para ordenar algunas cosas. Sin embargo, él se presenta con estas personas. Esta cláusula principal que él hace es lo que nosotros tenemos que pensar en este momento. Es una petición. Les ruego, hermanos, les ruego que se presenten delante del Señor. Porque es necesario, porque realmente nosotros lo necesitamos. Pablo está retando a los cristianos, a los romanos, ¿a qué? ¿A qué los estaba retando? Muchos de ellos estaban en el pretorio, incluso en el lugar más cerca del César. Eran iglesias que se formaban en diferentes casas. Y acá es algo que tenemos que entender un poquito acerca de cómo se conformaban las iglesias en ese momento. No era una sola iglesia, eran diferentes casas, iglesias que había en una sola ciudad. O sea que eran distintas congregaciones en diferentes casas que iban a recibir esta misma palabra. Y a ellos Pablo les hace un ruego. Les ruego que se presenten delante del Señor. Les ruego y los desafía a presentarse delante de Dios. Cuando una persona se iba a presentar delante del rey, tenía que cumplir con algunos requisitos, algunas características importantes. En primer lugar, tenía que ser llamado por el rey. Si el rey no lo llamaba, podía morir en el momento. Y si no lo quería recibir, no lo recibía. Pero acá Pablo les está diciendo a los romanos, a aquellos que estaban en la capital del reino, que entraran en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que se animaran a hacerlo. Y cuando pienso en esto, pienso en esa canción que muchas veces cantamos. Cuando nosotros le cantamos al Señor y le decimos que en la intimidad, donde nada podemos esconder, allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va. Así toda la fachada, toda la apariencia de fortaleza desaparece y delante del Señor somos completamente sinceros.
Hoy Dios nos está desafiando a presentarnos delante de Él. No con nuestras fortalezas, no con nuestra careta o con nuestro escudo, sino con un corazón abierto. Para que Él pueda examinar lo que hay en el corazón, para que Él pueda mostrarnos qué es lo que realmente necesitamos. Porque el presentarnos delante del Señor es algo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, todo esto es importante, porque no solamente el apóstol Pablo les dice que les ruega, sino que añade una cláusula que es interesante por lo menos mencionarla. Dice, por las misericordias de Dios. ¿Y por qué introduce este concepto de las misericordias de Dios en este contexto? Por las misericordias de Dios. ¿Dios es misericordioso? ¿Dios ha tenido misericordia en tu vida o no? Esta frase es una proposición. Les propongo que se presenten no por sus propios méritos, sino porque Dios es misericordioso. Una persona que ha ofendido al rey no se puede presentar delante de él sin ser condenado, a menos que ese rey tenga misericordia y lo perdone. Hoy estamos un grupo de los viles y menospreciados del mundo, porque así el Señor dice que ha llamado para formar a su iglesia, para avergonzar a los sabios. El Señor nos ha llamado de diferentes lugares porque Él ha tenido misericordia, para que nos presentemos delante de Él. Y es una proposición, y nos presenta. Esta frase modifica el verbo principal, ese ruego. Les ruego que se presenten delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos presentado a Dios con temor? ¿Nunca has tenido temor en arrodillarte y orar a Dios? A veces el temor viene en las situaciones más difíciles de nuestra vida, o cuando fallamos, o cuando no hicimos las cosas que debíamos hacer, cuando sabíamos que tenemos que haber obedecido a Dios y no lo obedecemos. Pero ese ruego del apóstol Pablo está basado en la misericordia de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, compasivo, que quiere acercarse a nosotros. Ahora, ¿por qué ruega por las misericordias de Dios? ¿Por qué lo hace de esa manera? Bueno, hay una sola razón, por lo menos así lo veo yo. La misericordia de Dios se invocan como base o motivación para el reto que Pablo nos está lanzando. No hay nada en este mundo que debamos desear más que estar en la presencia de nuestro Señor. Podemos desear servirle, podemos desear hablar de Él y hacer muchas cosas en favor de la obra de Dios, pero lo más importante para nuestra vida es presentarnos delante de Él. Porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él llenará el corazón, porque no hay otro lugar en el cual nosotros podamos deleitarnos completamente, si no es en la presencia de Dios. A veces sustituimos el disfrute del Señor por el disfrute del servicio al Señor. Y eso, con mucho respeto lo digo, es un error, es una falla en nuestra vida. ¿Disfrutamos de servir al Señor? Por supuesto que sí, pero primero tenemos que disfrutar de estar con el Señor. Porque si el apóstol nos ruega, y les ruega a los romanos, y nos ruega a nosotros que nos presentemos delante de Dios, así como estás, así como está tu corazón, con las dudas que tenés, y tal vez con las fallas que hemos tenido, en medio de todo eso el Señor está presente, y es misericordioso. Él quiere perdonar, limpiar el corazón y restaurar. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor con un corazón roto, dolido? Hay cosas que en los matrimonios ni siquiera el cónyuge las sabe y solamente el Señor las conoce. Porque necesitamos mostrar cierta fortaleza para que algunas cosas no se desmoronen ni se derrumben. Pero delante del Señor todo eso se cae. Él en su misericordia quiere levantarnos nuevamente, restaurar lo que se rompió, pero sobre todo desafiarnos a estar continuamente en su presencia. Y hay una razón, necesitamos presentarnos delante de Él. ¿Para qué? Para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, esta expresión es una cláusula que depende del ruego del apóstol Pablo, es una cláusula dependiente. El apóstol Pablo les decía a la iglesia en Roma que les rogaba, porque ellos lo necesitaban presentarse delante de Dios. Y esta cláusula depende del ruego del apóstol Pablo, que está basado en la misericordia de Dios. Así que si te querés presentar delante de Dios, acordate de esto. En primer lugar, lo necesitas. En segundo lugar, vas a hallar misericordia y gracia. Hebreos lo dice así claramente. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor está siempre dispuesto a socorrernos a nosotros. Esta expresión está basada en el ruego de Pablo.
pero sobre todo sustentada en la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, tal vez ninguno de los que estamos acá estaremos presentes. Pero el Señor está presente. Y el Señor aún así quiere tener misericordia de su iglesia y de cada uno de nosotros para ayudarnos, para que podamos obedecer. Es importante ver que en esta línea Pablo está rogando a los cristianos romanos que hagan algo, que hagan algo. Dedicar sus cuerpos, o sea, dedicar todo de sí a Dios en un acto de adoración. Yo no sé si para vos la adoración es solamente el domingo cuando venimos y cantamos al Señor, pero el acto más grandioso de adoración es la obediencia a Dios. ¿Sabías? Obedecer a Dios es un acto de adoración. Realmente adoramos y bendecimos su nombre cuando le obedecemos. Si estamos delante del Señor y no queremos hacer su voluntad, nos estamos presentando delante de nuestro Padre como hijos rebeldes. Y la rebeldía es algo que el Señor castiga. Si no, pensemos en todo lo que el pueblo de Israel sufrió por ser rebelde delante del Señor. Toda la historia del pueblo de Israel se resume en obediencia y desobediencia. Y en la obediencia Dios los bendecía y en la desobediencia Dios los castigaba. Ahora, así como Dios le habló al pueblo de Israel, Dios hoy nos está hablando a nosotros y nos dice que tenemos que presentarnos, que cada parte de tu vida se la tenés que presentar a Él. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer en vos? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer en nuestra vida, que Dios no pueda sostener? Hay cosas en nuestra vida que seguramente nos causarán temor. Hay otras que seguramente nos causan dolor. Hay otras que tal vez pensás que no sabes cómo vas a seguir adelante. Pero en medio de todo eso el Señor está presente y te dice, presentate delante de mí y dedicá todo lo que sos. Esto se resume en una sola palabra, en la palabra consagración. ¿Saben lo que es la consagración? ¿Qué es consagrarse al Señor? Bueno, hace unos años hicimos un estudio acá sobre el tabernáculo de reunión. Y vimos que en el tabernáculo habían objetos que eran consagrados al Señor, pero también habían personas consagradas al Señor. Algo consagrado es algo que ya no tiene valor para sí mismo, sino que tiene valor delante de Dios y que le pertenece absolutamente a Él. Que no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de la presencia del Señor, que es útil, que dejó todos sus derechos de lado para servir a Dios completamente. Toda la familia de Aarón y todos los sacerdotes eran consagrados al Señor y servían, dejando todo lo demás de lado, porque ellos entendían que habían dedicado su cuerpo, su vida, su alma enteramente al Señor, no sin antes haber conocido al Señor de la creación, al Dios Salvador, aquel que quiere restaurar y perdonar pecados, limpiar el corazón y darnos esperanza. La consagración es algo de lo que tal vez en estos tiempos hablamos poco, porque estamos viviendo en una sociedad muy egoísta. Hace unos días hablaba con una joven y me decía, estuve en una discusión con personas en una clase acerca de si es bueno o no abortar a un niño que viene con síndrome de Down. Y decía, qué tema, ¿no? Y yo le decía, bueno, todo lo que te le respondieron es porque estamos viviendo en una sociedad totalmente egoísta, que piensan en sí mismo. No vamos a entrar en la discusión de este tema ni de otros, pero sí tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad egoísta, que solamente piensa en sí misma, en satisfacer sus deseos y en sus propios derechos, y no en lo que el Señor tiene para ellos o en lo que necesitan renunciar y consagrar a Dios. Hay áreas de tu vida en las cuales vos les estás diciendo al Señor, Señor, acá mando yo. Tal vez en la parte económica, tal vez en tus planes a futuro, en tus proyectos. O tal vez hay cosas en las cuales decís, no, esto no lo puedo hablar con nadie porque nadie me va a entender. Pero en realidad el Señor sabe cómo tratar esas cosas. Dentro de todo esto nos tenemos que preguntar entonces, ¿cómo debe ser este sacrificio? Esto se me reveló, ahí va. ¿Cómo debe ser el sacrificio? Y en este análisis, que es un análisis bastante mecánico de este pasaje, Dios lo deja bien claro. Hay tres consideraciones importantes, 3 adjetivos que añaden información acerca de cómo debe ser este sacrificio. En primer lugar, debe ser un sacrificio vivo. Vivo. Muchas veces he escuchado decir, me quiero ir con el Señor. Ya está.
no quiero vivir más acá. Y ahí sí, seguro vas a estar en la presencia del Señor, pero ya no para buscar su rostro, sino porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero el Señor no quiere solamente que te presentes delante de Él cuando tu vida termine en esta tierra, sino como un sacrificio vivo. Que consagres realmente tu vida al Señor porque Él lo merece, porque Él es digno. Solamente Él es digno y nadie más que Él. Este ruego del apóstol Pablo está desafiándonos a los cristianos a vivir con sus cuerpos dedicados al Señor. Y acá hay muchas cosas que pueden desprenderse. Un sacrificio vivo habla de una persona rendida a la voluntad de Dios. Y vamos a ver en el versículo 2 que habla bastante sobre la voluntad de Dios. Pero un sacrificio vivo es aquel que dice, ya no vivo para mí, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, en lo que tengo, en lo que soy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un sacrificio vivo es decirle, Señor, mi vida te pertenece. Padre, mis planes te pertenecen, aún mis temores los entrego en tus manos. Todo lo que soy, todo lo que tengo está delante de ti. Y te necesito, pero te necesito tanto que me deposito yo absolutamente en tus manos. No hay nada más en este mundo que desee que estar en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, presentar nuestro cuerpo, todo lo que somos en sacrificio al Señor. Y eso es parte de renunciar a nuestros derechos o a los que nosotros consideramos nuestros derechos, simplemente para hacer la voluntad del Señor. Sé que la rutina de cada uno es diferente, que los tiempos nuestros son distintos. Pero hoy, cuando comenzaba la reunión, Elías nos decía que la iglesia es mucho más que este salón y que este grupo de hermanos. Que hay una iglesia entera en el Uruguay, una iglesia en el mundo. Y la iglesia es mucho más que esto. Entregarnos a la voluntad del Señor es entregarnos a la edificación de la iglesia. A que el Señor nos utilice para edificar el cuerpo de Cristo. Y no solamente en este lugar, sino en el lugar donde Él quiera. Y como Él quiera para la gloria de su nombre. La pregunta es si estás dispuesto a renunciar a todo lo que más amás, simplemente para obedecer el plan de Dios. Y ese simplemente tal vez suena bastante minimizador de la situación, pero es algo importante y circunstancial, pero crucial en nuestra vida. Decirle, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero también ese sacrificio tiene que ser santo. Un sacrificio santo es que Pablo ruega a estos cristianos a mantenerse puros como un acto de dedicación a Dios. Vuelvo al ejemplo del tabernáculo. Los elementos que se consagraban eran santificados. Y la palabra esa santificado significa literalmente apartados para usos consagrados. Vos querés ser santo delante del Señor, entonces presentá tu cuerpo como un sacrificio vivo para que seas santo delante de Él, consagrado, separado del mundo y de los deseos que este mundo tiene, y de todos los planes de este mundo y de toda su forma de vivir. Consagrate absolutamente al Señor para que Él realmente pueda utilizarte como quiere. No hay ningún instrumento que se rehúse a ser utilizado por su amo, por su dueño, por su Señor. Solamente el Hijo de Dios es un instrumento que se rehúsa a ser utilizado por Dios. Hay algo que nosotros muchas veces no nos animamos. No nos animamos a ser usados por Dios, pero como Dios quiere. Queremos ser usados por Dios como nosotros queremos, pero el Señor quiere utilizarnos como Él sabe que es mejor. Y ese es el desafío para hoy. Decir, Señor, quiero ser un sacrificio vivo. Pero también, Señor, quiero ser un sacrificio santo. Mantenerme puro en este acto de dedicación completo a ti. Dedicarme enteramente, ya dejar de poner excusas o pretextos. El Señor está presente y nos llama. Nos llama a vivir en santidad, nos llama a dedicarnos completamente a Él. Pero en tercer lugar, este sacrificio es agradable a Dios. Y lo que significa esto es que es la práctica de vivir de una manera santa. La práctica de vivir en una manera santa es lo que a Dios le agrada. A veces nos dejamos convencer por las conductas de este mundo, por las personas que nos rodean, pero la práctica de vivir consagrados al Señor es tener una vida santa. No podemos vivir agradándole al Señor si no vivimos de una manera santa, piadosa delante de Él.
No hay nada que el Señor no pueda restaurar. No hay corazón que el Señor no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay vida que Dios no pueda salvar. No hay desánimo que el Señor no pueda revertir. Pero termina este versículo de una forma muy, muy linda. Dice al final, ¿no? En esta cláusula final, esta cláusula que es una cláusula dependiente, depende de todo lo anterior. Si vimos, hay una progresión lógica en todo esto. Pablo no añade el sacrificio antes que la presentación y no añade la santidad antes de la consagración, pero termina diciendo que esto es totalmente racional. Es una cláusula relativa porque explica lo que significa la dedicación de uno mismo a Dios. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que realmente es lo mejor que te puede pasar consagrarte al Señor? ¿Renunciar a tus propios deseos para adoptar y agarrar el plan de Dios para tu vida? ¿Te has dado cuenta que lo mejor que nos puede pasar es dedicar nuestros planes al Señor para exaltarle a Él, para honrarle a Él y que Él nos exaltará cuando sea el tiempo? Esto es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, Pablo explica esto a los cristianos, a dedicarse a uno mismo a Dios. Es un paso lógico y razonable en su adoración y servicio a Dios. Y a veces parece que con la Biblia o con los planes de Dios no podemos razonar y que no es lógico lo que hacemos. Y muchas de las cosas sí son lógicas. Si te pones a evaluar cuál es la inversión entre lo temporal y lo eterno, es totalmente lógico decir, me conviene invertir en la eternidad, porque pasaremos unos cortos años en este mundo, pero toda la eternidad delante del Señor. Si te pones a evaluar cuál es la recompensa del mundo y cuál es la recompensa de Dios, es sumamente lógico decir, Señor, quiero tus tesoros, quiero tu recompensa. Si querés agradar a la humanidad y recibir la recompensa de ellos, o agradar al Señor y recibir la recompensa del Señor, ¿qué es lo que más nos conviene? Hasta por egoísmo nos conviene agradar al Señor. De todas formas, nos conviene presentarnos delante de Él y decir, Señor, hoy entrego mi vida entera a ti. Todo lo que soy, todos mis planes, cada una de las cosas, porque te necesito. No hay nada que necesitemos más que la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando el Señor está presente, entonces Él hace la obra en nuestra vida. En segundo lugar, hay una pausa necesaria en nuestra vida para parecernos a Dios. Y esto de parecernos al Señor es algo que Dios quiere hacer en tu corazón, que Dios quiere hacer en nuestra vida. El Señor Jesús dijo que Él quería formar su carácter en nosotros, su iglesia. Primero tenemos que presentarnos delante del Señor, en segundo lugar vamos a poder parecernos un poco más al Señor. Y el versículo 2 habla bien claramente de esto que el apóstol Pablo desarrolla después en todo el capítulo. Primero dice, no te conformes a este siglo. No tomes la forma de este siglo, sino, y yo le agrego una palabra, ¿sí? Sé transformado. No te conformes. ¿Querés parecerte al Señor? No te conformes a este siglo, sino que sé transformado. ¿Cómo? Mediante la renovación de tu mente. Nuestra mente debe ser transformada, nuestra forma de pensar debe cambiar para agradar al Señor y parecernos a Él. ¿Para qué? Para que podamos verificar. No para que lo comprobemos, sino para que lo verifiquemos. No para que demostremos que realmente Dios es bueno, sino para que nosotros lo experimentemos y verifiquemos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que comprobemos, para que verifiquemos lo que es bueno. Para que verifiques lo que es aceptable y para que verifiques lo que es perfecto. Como ven, acá hay una progresión. La primera cláusula, la principal, es no te conformes a este siglo. Y lo que depende de esto, para que esto pueda suceder, es que tenés que ser transformado. ¿Transformado cómo? Mediante la renovación de tu mente. Y si esto depende de lo anterior, tu mente va a ser renovada y transformada. ¿De qué manera? Verificando estas 4 cosas que son dependientes de lo anterior. Para que puedas verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Todo lo que es bueno, todo lo que es aceptable o agradable y todo lo que es perfecto. Vamos a ir un poco más rápido acá en el versículo 2. No te conformes a este siglo, o dicho de otra manera, no te adaptes a este mundo. ¿Qué le pasa? Ahí sí. Bien. No te adaptes a este mundo.
Esta es la cláusula principal, pero lo más importante es que es un mandato. Pablo exhorta a los romanos que no tomen la forma del sistema en el que viven. Yo sé que hay muchas cosas en las cuales no podemos decirle que no al mundo. No podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de codearnos con las personas que tenemos alrededor, pero hay una expresión que me gusta mucho, es que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Y esto tiene que ver específicamente con una forma de pensamiento. No te adaptes a este mundo, no tomes la forma que este mundo tiene. Y acá tenemos que pensar en cada una de las costumbres que nosotros tenemos y evaluarlas delante de la presencia del Señor. ¿Querés parecerte a Cristo? Entonces pregúntate en cada cosa que haces, ¿esto lo haría el Señor? ¿El Señor iría a este lugar? ¿El Señor escucharía lo que escucho? ¿Vería lo que veo? ¿Opinaría como opino? ¿El Señor haría las cosas que yo hago? ¿Querés parecerte al Señor? Entonces pregúntate si el Señor haría lo que vos estás haciendo. Por eso les decía que es necesaria una pausa. Es una pausa necesaria en nuestra vida. Parecernos a Cristo es dejar que Él moldee su carácter en nosotros, y esto no es un proceso sencillo. Es más que una foto, es tallar una escultura, lo que Dios está haciendo. No está poniendo una imagen, tallando, simplemente sacando una foto de Cristo y colocándola sobre nosotros. Él está tallando una escultura y eso implica trabajo. Dios quiere que no adoptes la forma de este mundo. ¿En qué cosas? En sus prácticas, en sus costumbres, en su forma de hablar, en su forma de pensar. Hoy en día las personas viven hasta enojadas consigo mismos y con todos. Yo veo personas que tienen un enojo reprimido, que en cada una de sus expresiones lo único que salta es angustia, depresión, pero sobre todo agresividad. Vivimos en una sociedad agresiva. Estamos sometidos todo el tiempo a la agresividad. Y si nosotros no respondemos con la agresividad con la que nos responden, tal vez pensemos que nos van a pasar por arriba. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si queremos parecernos al Señor, tenemos que imitar la vida del Señor. No imitar lo que el mundo hace, sino imitar lo que el Señor haría. Entonces, si no te querés amoldar a Él, hay algo más que tenés que hacer. Y la segunda cláusula que aparece acá dice, si no, sed. Tenés que ser transformado. Y esta palabra me encanta, porque la palabra transformado es la misma palabra que se utiliza en la transfiguración. Transfigurar es cambiar de forma. Y solamente lo puse acá por si querían anotar los pasajes, ¿no? Es la misma palabra que se emplea cuando se habla de Cristo que se transfiguró. ¿Saben lo que el Señor Jesucristo hizo en ese monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan del evento, verdad? El Señor toma a Pedro, a Jacobo, a Juan, sube arriba de un cerro y ahí cambia de forma. Y esto es importante porque este cambio de forma mostró lo que realmente era Él. Lo que realmente había en su corazón, lo que realmente era su naturaleza divina. Se transfiguró, cambió de forma. Y en cierta manera, nosotros los creyentes estamos obligados a efectuar un cambio total en el poder de Dios. Esa expresión, ese precepto, el morfe, destaca un cambio interno que se expresa en el carácter y en la conducta. ¿A qué voy con esto? Vamos despacito. El Señor Jesús cambió de forma delante de sus discípulos. Les mostró quién es, cómo era, su deidad. Bajó simplemente un poco de esa vestidura humana y mostró su deidad. El poder de Dios estaba sujeto a la limitación humana, pero hubieron 3 personas que pudieron ver la deidad en su máxima expresión. Y fue tanto el asombro que se querían quedar ahí y no querían bajar más. Cambió completamente su forma. Nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados a hacer lo mismo. Porque Efesios capítulo 2 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados y que andábamos en ellos. Pero Dios quiere transformarnos, cambiar la forma de vileza, de pecado y transformar lo que antes éramos en el mundo para que seamos consagrados al Señor, para que podamos ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar.
Transformar nuestra vida es primeramente transformar nuestro corazón, para que después eso se vea expresado en tu carácter y en tu conducta. No puede haber un cambio externo si no hay un cambio interno, porque un cambio externo es simplemente apariencia, pero un cambio interno es transformación. Y lo que el Señor quiere es justamente esto, transformarnos, cambiarnos la forma, cambiarnos la mente, cambiarnos el corazón, darnos realmente los argumentos de la deidad, de la vida de Cristo en nosotros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, se hace de una forma bien sencilla. Cuando esto hace, ahí va. Dice, mediante la renovación de vuestra mente. Y esto también depende de lo anterior. No se transformará la mente si nos seguimos adaptando a las costumbres de este mundo. Y parece muy sencillo, ¿verdad? Y no estoy diciendo nada nuevo, no estoy descubriendo nada nuevo. Pero no vas a transformar su mente, no vas a transformar tu forma de pensar si te seguís adaptando a la forma en la que el mundo vive. Porque si te seguís adaptando a la forma en la que el mundo vive, vamos a seguir adaptándonos a la forma en la cual el mundo piensa. Y todo lo que nosotros pensamos, eso involucra nuestra manera de vivir. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos renovar nuestra mente y así tener la mente de Cristo. Ese es el plan de Dios para su iglesia, es el plan de Dios para nosotros. Por eso dice, no tomes la forma, no te amoldes. Y acá siempre se pone, ¿no? Cuando se habla sobre todo a los niños y a los adolescentes, esa palabra conformarse es la misma expresión que se utiliza para la gelatina que se coloca en un molde y que toma la forma de ese recipiente. Todo líquido toma la forma del recipiente que lo contiene, pero algo que está sólido tiene una forma propia. Y no se amolda a un recipiente, sino que tiene una forma sólida, propia en sí mismo. Tener la mente de Cristo es lo que realmente nos va a poder transformar desde adentro hacia afuera. Y de esta forma vamos a poder verificar algunas cosas. Esto modifica lo anterior. Somos transformados para que podamos comprobar algo. ¿Qué es lo que queremos comprobar? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Esta es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo que nos hace mal, que nos hace daño. Y si no, pensemos en el Señor Jesucristo. Estuvo 40 días en el desierto y la voluntad de Dios para Él en ese tiempo fue hambre. Fue tener hambre. Y la voluntad de Dios en ese tiempo fue que sea tentado. Y la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo fue la cruz y la agonía y la angustia. Y aún así la voluntad de Dios sigue siendo buena. Cuando el Señor te quita lo que más amás, ¿sigue siendo buena? En estos días me he dado cuenta que entendemos más el amor de Dios cuando somos padres. Porque ese niño que nace depende absolutamente de sus padres. No puede hacer nada por sí mismo. Y el padre se entrega y renuncia a sus propias cosas para darle lo que necesita. El Padre renunció a la presencia del Hijo en el cielo para dárnoslo a nosotros porque lo necesitábamos. Lo bueno, si viene de Dios, es bueno. Puede ser que a veces pasemos por angustias o por enfermedades, pero si viene de Dios, seguramente es bueno para nuestra vida. Es aceptable. ¿Cuándo es aceptable? Bueno, cuando la entendemos. Cuando terminás entendiendo lo que Dios quería hacer en tu vida por medio de esa situación, vas a darte cuenta que es aceptable, que realmente lo necesitabas. Y es perfecto. Y esta cláusula es importante porque un Dios perfecto solo da lo que es perfecto. Y eso es lo que Dios le da a sus hijos. Dios nos da lo que es perfecto, porque Él es un Dios perfecto. Lo que vos necesitás del Señor, parece que me fue un poquito, no. Pásame el siguiente. Bien, así. Un Dios perfecto no puede darnos algo imperfecto. Por eso, cuando paramos un poco, nos presentamos delante del Señor. Y al presentarnos delante del Señor, decimos que necesitamos parecernos al Señor. Por último, necesitamos hacer una pausa en nuestra vida para preparar nuestro encuentro
con Dios. Y simplemente quiero que veamos 3 cosas importantes acá, 3 reflexiones personales. Para preparar nuestro encuentro con el Señor. En primer lugar, Dios va a establecer o nos va a dar a nosotros una prueba de fidelidad. ¿Realmente somos fieles al Señor? ¿En lo que Él nos ha pedido, en lo que Él ha demandado de nosotros? Ahí, 1 Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto está totalmente vinculado y conectado con el versículo 2 de Romanos. El mundo pasa, sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No tomes la forma de este mundo, no te adaptes a lo que el mundo hace. Cuida tu cuerpo, cuida tu vida, hacé lo que el Señor realmente tiene preparado para vos. Y esto es una prueba de fidelidad. Vas a darte cuenta que sos fiel a Dios cuando renuncies a los deseos del mundo. Si todavía no estamos renunciando a los deseos del mundo, entonces no estamos siendo fieles completamente al Señor. Esto es una prueba de fidelidad. En segundo lugar, hay una prueba de dependencia. Si realmente dependés del Señor, entonces vas a conocer lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Conocen el contexto de este versículo? El contexto de este versículo, Pedro le habla a los jóvenes a que se sometan a los ancianos. Le habla a los ancianos a que cuiden la grey. Y les habla a todos a que se sometan los unos a los otros. Y en medio de todo eso nos dice: sean sobrios. Velen, o sea, estén atentos a estas cosas. Porque lo que Satanás quiere hacer es ir en contra de esto mismo. ¿Qué significa eso? Satanás quiere destruir la iglesia. Quiere destrozar lo que el Señor está uniendo. Quiere separar lo que el Señor vincula. Quiere desvincularte de lo santo, de lo bueno y de este lugar, del lugar de la comunión. Por eso la prueba de dependencia es depender del Señor y no de lo que los demás hagan. Depender de Dios. Y esta prueba la rendimos cada uno de nosotros. ¿En qué medida estamos dependiendo del Señor? Se va a ver en la medida de nuestra fe. Satanás quiere destruir la iglesia, destruir la comunión, destruir la unidad, destruir lo que Dios compró con la sangre de Cristo. Sé sobrio. Estemos atentos a estas cosas, para que Satanás no gane ventaja y no destruya lo que el Señor está tratando de construir. Porque Satanás quiere devorarnos, sacarnos del medio, poner malos pensamientos y hasta malas intenciones, susceptibilidades que destruyen lo que el Señor ha comprado con la sangre de Cristo. Hermanos, seamos sobrios. En tercer lugar, hay una prueba de obediencia. Y tal vez esta es la más difícil, pero es algo que tenemos que hacer. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si el Señor te habló en esta mañana, si Dios te mostró algo por medio de su palabra, seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque esta pregunta es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? ¿Estás preparado? ¿Salvarás la prueba de fidelidad? ¿La prueba de dependencia? ¿La prueba de obediencia? ¿Estamos preparados para encontrarnos con el Señor? A veces pensamos solamente en lo hermoso que es estar con el Señor. Pero Gálatas capítulo 6 dice: no os engañéis. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El que planta una semilla va a cosechar el fruto de esa semilla. Así que, hermanos, pensemos en esta pregunta. Necesitamos hacer una pausa en nuestra vida para presentarnos delante del Señor, para parecernos un poco más a Él, pero para preparar nuestro encuentro con el Señor, porque el Señor está cerca. Él viene a buscarnos. Y si no viene a buscar a su iglesia primero, nos llevará a su presencia. ¿Estamos preparados? Dios quiere que sí. Padre, estamos ante ti. Sabemos que necesitamos más de tu presencia en nuestra vida. No hay nada que nosotros podamos hacer que tú no conozcas. Por eso, Señor, te rogamos que ilumines nuestro corazón, que nos muestres si realmente estamos
preparándonos para tu encuentro contigo, para nuestro encuentro contigo. Señor, necesitamos estar delante de ti y presentarnos con sinceridad. Tal vez romper algunas barreras que nosotros mismos levantamos con los demás y hasta con vos, para poder acercarnos a ti. Ayúdanos a parecernos a Cristo en carácter, en conducta, a que realmente podamos ser transformados, cambiar nuestra forma, nuestra mente, nuestra manera de pensar y de ver, para que podamos ver que realmente lo que vos haces en nosotros es bueno, es lo aceptable, es lo agradable, es lo perfecto, Señor. Pero hoy, Dios, te ruego por tu iglesia en este lugar. Ayúdanos a velar, ayúdanos a ser fieles a ti, a depender de ti, a ser obedientes y poner en práctica tu palabra. Y ser conscientes de que un día estaremos delante de ti y que esta pregunta la tenemos que responder hoy. Queremos estar preparados para presentarnos delante de ti, que nos recibas como hijos amados, que realmente podamos decir, Señor, gracias por recibirnos. Y que tú digas esas palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos glorificar y exaltar tu nombre así. Dios, que la gloria sea para ti, que llenes nuestra vida y nuestro corazón y que nos permitas, Señor, poder honrarte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.